Pues vamos a abrir a la discusión. Tenemos esto que nos proponía Jean-Paul, esa relación entre la evidencia y la aprehensión. Tenemos también lo que ha salido a la luz del recorrido que hemos realizado, tanto de José como de Jean-Paul, pues esa diferencia, por así decir, de posturas, ¿no? Una donde de alguna manera lo evidente es justamente la fuerza exigitiva de la cosa real, ni siquiera de la formalidad de realidad, ¿no? Zubiri habla de la cosa real. Y aquí, en lo que acaba de exponer Jean Paul, el subrayar o el peso está justamente en la conciencia, en el plano lógico, por así decir. Y entonces, pues podemos, pues simplemente si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, puede, pues, o levantar la mano o bien simplemente abrir su micrófono e intervenir. Pues yo levanté la mano, a ver si Adelante, puedo hablar. sí, Mira, adelante, José. pues es que yo, viendo esta muy buena exposición que hizo Jean Paul y la síntesis que hizo, pues me acuerdo de que cuando yo estaba estudiando la licenciatura en filosofía, que como saben lo hice como una forma complementaria a lo que era mi actividad profesional, que era la medicina veterinaria. Entonces, pues estudia uno primero la filosofía antigua, clásica, Edad Media, llegas a la filosofía moderna, donde te enfrentas a Kant y a Hegel principalmente, ¿verdad? Descartes, bueno, Descartes, Kant, Hegel, etcétera, etcétera. Y cuando al final del programa de estudios que yo hice, se entró en fenomenología, en Husserl, y ya por ahí paramos, es un programa antiguo, van a decir. Y a mí me gustó Husserl en ese tiempo, que quizás era el primer Husserl, como por ahí señala Carlos, porque esa dichosa frase de a las cosas mismas, ¿no? Das Sagen selbst, creo que así se dice en alemán. Entonces, pues me gustó, como, repito, como yo me dedicaba a la veterinaria, a la ciencia, como se explicó ahorita, al método científico de estudiar las cosas en sí, los problemas médicos, todo esto, veterinarios, etiológicos, todo esto pues dije, pues qué padre la filosofía, porque este señor se va a las cosas, ya no anda en las ideas, no anda en los conceptos, no anda en los razonamientos lógicos, sino que se va a las cosas. Poco más adelante, pues me encuentro con Javier Zubiri, que no lo vi en la licenciatura, sino por ahí me lo encontré, ¿verdad? Y cuando vi el de suyo, que las cosas de suyo dan de sí, que es lo que hemos visto mucho en estos cursos, pues lo puse como un limita, ¿no? Dije, a las cosas mismas que de suyo dan de sí. Bueno, ya estudiando más en estos cursos que tenemos aquí, leyendo por allá, un poco en la maestría, pues me doy cuenta perfectamente de lo que se describió, ¿no? Husserl al final lleva fenómenos a la conciencia y es una reducción en conciencia, en la conciencia es un acto de conciencia, mientras que en Zubiri es la fuerza impositiva de realidad que mueve a la inteligencia. Y eso es lo que hemos estado viendo en todo este libro y en mil lecciones que hemos estado aquí sentados, ¿verdad? Entonces, darnos cuenta de la importancia de esa expresión, esa exigenciabilidad, todo lo que me tocó a mí describir ahorita, que al final reside en la cosa misma, que dentro de un campo la estamos retrayendo para ver lo que es en realidad y es afirmar. Entonces ya no es afirmar porque por mi experiencia fenomenológica o actos de conciencia, cosas de ese tipo, ¿no? Sino ya es afirmar en el movimiento exigencial de las cosas, ¿no? Y como lo expresó Pablo en la sesión anterior que yo estuve leyendo, ¿verdad? Bueno, revisando, ¿verdad? Que partes de la ignorancia y vas haciendo un camino por el barrento, la duda, etcétera, para llegar a la certeza. O sea, es
noérgico, como lo expresa Zubiri, ¿no? Es algo noérgico, algo que se va dando, pero desde la cosa misma, esa exteriosidad, ¿no? Salir de la cosa sin dar la espalda, eso es muy importante, ¿no? Cuando hablamos del de suyo, que da de sí, está saliendo sin dar la espalda, ¿no? Sin ocultarse o sin ser un movimiento de una conducción de la conciencia, sino más bien es las cosas las que se hacen evidentes en sí, por sí mismas, ¿no? Entonces, pues la verdad, digo, esta que me tocó a mí, pues ahora sí chambear, ¿verdad? Chambear no está en el término, no es trabajar. Pues me ayudó mucho porque me queda más claro, ahora sí, lo veo más, porque así está la libreta aquí, no porque haga conciencia de, ¿verdad? Que es la dichosa intencionalidad, sino porque se está dando la realidad. Pues eso es mi comentario. Gracias. Muy bien, gracias, José. Tiene la palabra César, por favor. Sí, me gustaría rescatar algunas cosas. Primero de Zubiri, a ver si soy capaz. Y es, aunque sea hacer propaganda del propio seminario, el dinamismo de la condición, perdón, de la cognición. Ha sido un capítulo en el que con todo el esfuerzo ha expresado José ese capítulo tan denso, pero en el que se hace tanto hincapié en ese carácter dinámico, en ese carácter de movimiento, de colmar la oquedad con la exigencia de la cosa. Una exigencia de la cosa que está fundada precisamente en el hecho de que está aprehendida, que yo no podía, precisamente en esa lucha que el propio Zubir al final acaba reconociendo, esa lucha contra las metáforas visuales, quiere subrayar la palabra aprehensión, que la usan muchos, pero él la usa y la subraya, que tiene eso de como de agarrar, de atrapar, ¿no? De coger así, ¿no? De tratar. Y dice lo de que si no hubiese aprehensión sentiente no habría evidencia. Esto se podría, por ejemplo, coordinar con eso que tanto le gusta a Miguel del origen trófico del conocimiento. Es decir, de alguna manera toda la inteligencia está montada sobre esta sentiencia motriz de agarrar las cosas, ¿no? Entonces, claro, pues precisamente porque estamos agarrando las cosas para tratar con ellas, para sobrevivir y tal cual, estas cosas nos llevan. Y en ese llevar, ya así como la sentiencia es intelectiva, la colmamos ¿cómo? Pues con la afirmación, con el juicio, que en esa colmación, no sé si dice la palabra, es que aparece la evidencia y ese carácter de eso, de estar moviéndose, de estar colmando, es donde se ve un claro dinamismo que yo creo que es una de las cosas más rescatables de la analogía de Zubiri en cuanto a su posible coordinación con la psicología, pero también con la filosofía de la ciencia y con muchos otros saberes. Precisamente el hecho de que la evidencia parezca coordinable con la psicología y con la filosofía de la ciencia, creo que hace que merezca la pena rescatar el hecho de que evidencia está, em, ¿cómo decirlo?, liberada del yugo científico, lo voy a decir así, ¿no? Evidencia ya no es solo, pues, qué sé yo, la evidencia del experimento, la evidencia de la observación matematizada, etcétera, sino que evidencia también es, pues, no sé, el cariño por mis perros a los que le he dado antes de comer. Em, Está, como por así decirlo, también biografizada la evidencia, por así decirlo, ¿no? Porque el logo sentiente funda la ciencia, pero también funda la vida. Y eso creo que también es una cosa muy rescatable. Me gustaría así sacarle una pega, que es una pega que le he sacado en sesiones anteriores, una idea en la que quiero ser muy pesado. Y es que hay un momento, y además la ha puesto José en sus diapositivas, en el que Zubiri dice, solo en el juicio hay evidencia. Yo quiero seguir problematizando esto porque es que yo sigo estando convencido de que en la práctica espontánea e inconsciente, en la que no hablamos siquiera, pero sin embargo cogemos cosas que somos perfectamente conscientes de lo determinadas que son. Cuando cocino, cuando toco un instrumento, cuando hago una intervención médica, pero sin hablar, sin juzgar verbalmente, sigo pensando
que ahí hay, en cierto sentido, logos sentientes y ahí veo evidencia, aunque no se mente, aunque no se mencione, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que quería rescatar de Zubiri. De Husserl, bueno, pues el texto era perfecto para confrontarlo, precisamente por el idealismo en el que ha concluido, en el que había que concluir, y así lo ha dicho Jean Paul, pero no querría dejar pasar la oportunidad de decir que creo que algo también tuvo que aportar esta fenomenología probablemente a estas filosofías orientadas a la psicología humana o al espíritu humano, ¿no? Si no, no habría salido una, tirando también de lo que a mí me interesa, una psiquiatría o una psicopatología fenomenológica más inclinadas hacia Husserl o más inclinadas hacia post-Husserlianos, como podrían ser Heidegger mismamente o Jaspers, que también estaba en diálogo con Husserl y tal. Entonces, pues bueno, que quizá si se le quita, bueno, si se le quita, esto es muy presuntuoso por mi parte, pero lo voy a decir así, si se le quita ese exceso de solipsismo idealista a Husserl, se le puedan ordeñar algunas coordinaciones de ideas de carácter filosófico, pero orientadas a eso, a la vida humana, por así decirlo. Y eso es mi aportación. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante, César. Hay una lección sobre Husserl que Zubiri realiza y que está en ese conocido libro de 5 lecciones de filosofía de Zubiri, que recoge un curso sobre historia de Zubiri. Y es muy curioso porque él pone un poco como ponía Jean Paul, ¿no? Cuando habla de Husserl, ego cogito cogitatum, ¿no? Y es interesante, simplemente para que sepan que también eso está allí y que es un material bastante bueno para hacerse una idea de la filosofía de Husserl. Es muy interesante esto de subrayar el dinamismo de la cognición. Es muy interesante subrayar que ese dinamismo es justamente pues, el dinamismo, eh, de alguna manera, de la realidad humana sitiada y situada en la realidad, ¿no? Y esto es interesante. Yo no sé si la respuesta porque no lo sé, aquí simplemente estoy tanteando a lo que decía César acerca del juicio. Si el juicio es la estructura formal, por así decir, de ese acto del logo con el cual la inteligencia afirma, podríamos decir que no solo se refiere a la proposición o a la expresión, ¿no? Que de alguna manera puede darse, no, el conocimiento es, por así decir, un solo acto, ¿no? Conozco o no conozco. Eh, y claro, al analizarlo, pues lo dividimos para poder hacer ese análisis, ¿no? Pero en todo momento está de alguna manera refluyendo, ¿no? Tenemos la impresión primordial de realidad y pues ya de alguna manera está actuando la razón, está actuando el logos, que hay allí una remisión que claro, que en un momento analítico, una exposición pedagógica, si exageramos esa división, pues falseamos lo que queremos explicar, ¿no? También es interesante ver cómo, claro, toda la modernidad de alguna manera es ese descubrimiento del sujeto, de la subjetividad. Y Husserl, a pesar de que sale o rompe ese techo del positivismo que prácticamente había llevado la filosofía a menos cero, aunque Dilthey había intentado buscar el objeto propio de las ciencias del espíritu con las vivencias, eh, Husserl no sale o no rompe esa clausura en la subjetividad. Y entonces, claro, es verdad que se pueden hacer análisis y descripciones de experiencias subjetivas, y tenemos pues el ejemplo de la aplicación que se tiene pues a algunos problemas de estudios de la mente. Pero fíjense todo lo que arrastra eso de dualismo, ¿no? Del yo muy reificado y de alguna manera por otro lado las cosas, ¿no? Cuando vemos que de alguna forma esa barrera no es tan, no sé decir, no es tan nítida o no es tan gruesa, ¿no? Y el yo mismo, por así decir, es un ir haciéndose en la apertura al mundo de alguna manera, ¿no? Entonces, allí eso también habría que de alguna manera
tenerlo en cuenta y también matizar, ¿no? Esas posiciones sumamente encerradas en una subjetividad como si fuese casi una sustancia, que eso me parece que es un error, ¿no? También, de alguna manera, fíjense cómo esto se refleja luego en los estudios que hay sobre la corporalidad, ¿no? Y hay simplemente una especie de descripción subjetiva del cuerpo, el cómo siento el cuerpo, cómo se me presenta, o una descripción objetiva del cuerpo como si no fuera el cuerpo mío, sino un objeto más, ¿no? Fíjense que eso limita la exposición de esa realidad, ¿no? Simplemente era hacer estos comentarios que un poco me parece que van en la línea de lo que han estado diciendo. Me parece muy importante lo que decía José antes, ¿no? Lo que porta, ¿no? Evidencia, lo que nos importa, es decir, lo que nos carga en sí, es la cosa misma, ¿no? Que de alguna manera en esa presencia física, por eso él utiliza actualidad, porque presencia parece o está muy cercano a la idea de estar ante una conciencia, pues habla de actualidad y es una presencia física, ¿no? Una presencia física sensible que va de la mano con la aprehensión de esa formalidad de realidad y por lo tanto ya estamos en ese ámbito en el cual la misma cosa nos exige profundizar en ello. Bueno, le dejo la palabra a José. José, adelante, por favor. Sí, miren, es que se me pasó dar un ejemplo para hablar de este dinamismo, ¿verdad? De cómo se da la afirmación de realidad. Estaba yo preparando esto desde hace 2 días y sucede que me dice mi mujer, mira, vamos aquí a una oficina, aquí cerca, que tenemos que llevar un papel, hacer una gestión, y no sabíamos exactamente dónde era esa oficina. Entonces, ¿qué hace uno actualmente, no? Hablando de inteligencia artificial, que eso quisiera que Jean-Paul nos aclarara un poquito más. Agarras el dichoso Waze de tu móvil y ahí te lleva trará, por la calle y te dice, ha llegado usted aquí, te dice el aparatejo. Y volteábamos y no veíamos nada. Entonces, entonces ya te dice, no, ya llegamos. Oye, pero yo aquí no veo nada. Entonces de repente me dice, mira, allá al fondo había un letrero grandísimo, así imagínense un letrero grandísimo que le llaman espectacular aquí, que estaba anunciado allá. Entonces volteé a ver eso, volteé a ver el letrero y viendo el letrero, ¿verdad? Empiezo a leer ahí todo lo que decía 1000 cosas, ¿verdad? Y había una flechota así que decía, la oficina esa está ahí, ¿verdad? Entonces dije, pues mira cómo es el proceso, o sea, estaba entre las cosas, estaba en un centro comercial, entre cosas, entre lugares, parado ahí, ¿verdad? Y tuve que hacer ese discernimiento, ¿verdad? Desde el no ver nada, estar en la ignorancia, si quieres, total hasta ir aproximando, hasta llegar a tener la evidencia exigencial, por eso es ya mismo esa certeza que pude tener en base a ese proceso. Entonces, ahí es lo que ya, pues mira, aquí está, ¿no? Lo que estoy leyendo, ¿no? O sea, es la misma, si quieres un poco burdo el ejemplo, pues bueno, el aparatejo te lleva a, ¿verdad? Llegas ahí el ahí tienes que irlo separando las cosas, viendo para ver esa en realidad. Ver que en realidad, vamos a decirlo así, en realidad llegué a donde estaba. Es muy parecido a lo que presentó Pablo de la abeja, ¿verdad? Y lo mismo que ahorita decían del perro, ¿no? O sea, que pues llegas y ves, decía Jean Paul, llegas ahí a tu casa y te encuentras un perrito, dices, pues es mi perro, no, no, es un perro que está ahí, que bueno, resultó ser el perro de su hijo. Entonces, es esa las cosas, la aprehensión, o como también dijo César hace rato, eso también se me hizo muy acertado, son aprehensiones que a veces estamos haciendo y discerniendo y exigiendo sin estarlo pensando, vamos, porque aquí lo que hacemos y lo que hace Zubiri es como una disección, ¿verdad? De ponernos así en pedacitos, ¿verdad? Cómo se intelige la realidad o cómo se está en la realidad o cómo se aprende sentientemente realidad, pero son, vamos a decirlo así, actos, vivencias que como dijo César, me gustó mucho eso,
pues igual ni lo estamos pensando y lo estamos haciendo, ¿no? O sea, eso es lo interesante, ¿no? Que de esto de ver lo que es una dinámica, de que es un movimiento dinámico, la afirmación no es algo así que está en conciencia o reduces en la conciencia o porque tienes experiencias previas y tú creas, es que esa es la clave, no es que estamos así creando en la conciencia cosas, que es lo que a mí me costaba trabajo, me cuesta con la filosofía estar creando en la conciencia cosas. Más bien estoy actuando dentro de la realidad, estoy moviéndome dentro de la realidad, estoy viendo, viviendo, haciendo las cosas. Eso es lo que yo creo que es fundamental de todo esto. Muy bien, gracias, José. Pues allí se ve también, en cierta forma, como en Husserl está presente, pues la noción de la inteligencia, por así decir, con la función de juzgar, ¿no? Y ahí se reduce la inteligencia a juzgar de alguna manera ese noema constituido en la conciencia, ¿no? Cosa que partir de una inteligencia sentiente, pues ya es toda otra cosa, digamos, ¿no? Distinta a ese partir, ¿no? Me parece. Hay John Paul, adelante, por favor. Dos cosas. Lo primero es que cuando seleccionaron las lecturas, me parece fabuloso, especialmente pues uno puede ver el contraste. Creo que se complementa muy bien y nos ayuda en lo que hemos estado trabajando. Um, Estoy contigo, César y Gerardo, en términos del juicio. Pues ciertamente el juicio es uno de los puntos que son fundamentales en la manera como nos aproximamos. Y mismo José, tú estabas hablando, bueno, estabas haciendo un juicio, aquí no está esto, y tuviste que hacer un proceso. Yo creo que dos cosas que me vienen a la mente. Uno, trabajar más eso, porque el juicio como juicio ciertamente fácilmente nos puede llevar, conducir en una dirección que nos va a alejar de lo que Zubiri nos habla acerca de la realidad. Eso no sé cómo articularlo, pero creo que hay un problema y hay cuando uso la palabra problema es algo que trabajar. Y como digo, especialmente porque el juicio es un elemento fundamental o que se trabaja mucho en los procesos, en líneas generales, en la vida diaria, en lo que hacemos. No podemos decir que el juicio no existe. La pregunta sería, ¿cómo es ese juicio? ¿Cómo trabaja el juicio en términos de mi experiencia de realidad? Y la dinámica que la misma se da. Eso es uno que sería en algún momento interesante seguirla conversando. Lo segundo, y esto es algo que César hablaba, y era acerca de el hecho de cómo en las ciencias se están utilizando. Y entonces en ese momento me preguntaba yo, en las ciencias hoy en día, la metodología que se utiliza ciertamente no es la metodología subiriana, para nada, o el acercamiento. Ah, y eso a mí me dice, me confronta en términos de cómo hablar, cómo trabajar. Y específicamente, imagínate, en el caso de los que trabajamos diariamente con esos métodos, cómo cambiar los métodos. O hay que cambiar los métodos, o hay que modificar los métodos, o cómo releer esos métodos, ¿ya? Y son preguntas que no tengo respuestas, sino son cosas que uno se enfrenta. Sin querer o no, aun cuando conceptualmente tenemos esto, diariamente estamos utilizando otra metodología. No sé si eso tiene sentido. Me parece que sí tiene sentido, ¿no? En cierta forma estás indicando, bueno, nos damos cuenta de la importancia de alguna manera de esa imposición o de esa noergia de lo real. Y sin embargo, en nuestras disciplinas o en otros ámbitos trabajamos con esquemas de realidad que parten de visiones logicistas, ¿no? Entonces, pues uno se enfrenta
a la necesidad de una depuración o a la necesidad de que exista una reología para tener nuevas herramientas que digan lo que acusa a la realidad misma, ¿no? En cierta forma, la sesión anterior y el capítulo anterior que vimos, que hablábamos de los juicios y las afirmaciones, tiene importancia en lo que tú estás diciendo, pero es cierto que es un trabajo de alguna manera comunitario y de alguna manera también personal, ¿no? Para poder hacer esa suerte de depuración o ejercitar la reología en gerundio, ¿no? Haciéndola con los diversos campos donde trabajamos, ¿no? Y eso es un esfuerzo, ¿no? Le voy a dar la palabra a Carlos, que tiene la mano levantada. Carlos, adelante, por favor. Carlos. No lo Bien. vimos, ¿no? Me parece que se Adelante, me oye, adelante. ¿no? Ahora sí, sí, Ahora sí, sí. sí. Carlos Sierra, ánimo. Nada, es que estoy en la calle. Sí, quería decir algo sobre lo que ha dicho ahora al final Jean-Paul, pero creo que ya también has dado tú la clave ahora, Gerardo, a propósito de que sí es verdad que vivimos en juicios, ¿no? Y que no podemos hacer como no existieran. No se trata de hacer como no existieran, evidentemente, pero hay que ver que no es lo más radical y de alguna forma no vivimos entre juicios. Es decir, enjuiciamos, claro, es una función propia de tener lenguaje, pero no vivimos entre juicios, vivimos entre cosas. Y este es el punto. Y la filosofía, como tú ahora bien has dicho, Gerardo, la filosofía lo que hace casi siempre, o muchas veces, ha sido olvidar lo que hace el filósofo en la vida diaria, ¿no? En la vida cotidiana, el filósofo es una persona más que no vive entre juicios, pero parece que cuando se mete a su cátedra, a su lo que realmente pasa es como se dice que a veces y no es lo que nos lo físico deja de es como cuando Carlos, no sé si te, Carlos, no sé si te estás moviendo y te oímos muy entrecortado. Sí, El es todo, último por todo el mundo, minuto, ¿no? sí, el Vale. último minuto no te hemos podido entender. Si estás en un lugar fijo, a lo mejor no perdemos la señal, ¿no? Se ha salido, creo. Se ha salido, ¿verdad? Eso es que perdía la señal, la conexión o como se quiera llamar. Bien, ¿alguien A mí me quiere gustaría pedirle eso? a Jean-Paul que matice un momento porque creo que me he perdido algo de lo último que ha dicho de su intervención con respecto a la conexión ya con la ciencia. Me he perdido un segundo. Pues si lo puedes repetir y aclarar un segundito. Cuando hablaba de la ciencia, especialmente los que trabajamos en áreas en donde tenemos que utilizar esos métodos. O imagínate, por ejemplo, en tu área, ¿cómo te aproximas a ello? ¿Cómo dialogas con tus compañeros que están utilizando ese método y que te exigen utilizar esos métodos? Y de esa manera, ese acercamiento y proponer algo distinto y decir, bueno, no, vamos a hacerlo de esta o de otra forma. O sea, estoy hablando más en lo cotidiano, en la cotidianidad de lo que nosotros desarrollamos. En el mismo marco, imagínate, Marco, cómo explicar eso cuando tú vas a trabajar con el área tuya, que es la física y la astronomía, etcétera, etcétera. ¿Cómo manejarse? Ahí la problematización es esa, o sea, cómo manejarnos nosotros, cómo traducir y cómo mirar y articular eso en nuestras mismas áreas, de manera de que puedan ser de diálogo y no digamos, estás loco, ¿cómo no? Si no utilizas una hipótesis, si no utilizas esto, si no utilizas aquello, si no te aproximas de esta forma, tu trabajo no vale. ¿Ya? Ahora creo que te he entendido mejor. Y a ver si soy capaz de responder o aportar un poco, porque es cierto que es una problemática. Evidentemente, o sea, un problema, una dificultad. Evidentemente, yo no puedo llegar y decirle a ningún compañero mío, como Zubiri no sé qué, entonces tú no vas
a utilizar esa regresión logística o algo así por ejemplo. O sea, no, fin, se acabó. O vas a ordenar tu artículo de otra manera, no va a ser background, material y método, etc. Pero, por ejemplo, hay parte de la literatura en salud que no es estrictamente investigación en salud, sino que es algo así como meta-investigación en salud. Y es, por ejemplo, las reflexiones que se hacen sobre los propios marcos teóricos. Tú tienes un marco teórico que te dice, vas a seleccionar esta variable y esta y esta y esta. Por ejemplo, vas a explicar la hipertensión arterial a partir de la sal, los genes y yo qué sé, el azúcar. Y seleccionas esta y no seleccionas otras como podría ser la pobreza o que no tengas ascensor en tu piso. Entonces, como digo, hay una parte de la literatura que te dice, bueno, voy a hacerte que te plantees por qué has escogido esas variables y no otras. Entonces, creo que es por así decirlo, en la nutrición, voy a utilizar esta metáfora, en la nutrición de esta parte del diálogo, de esta parte de la literatura, que ya es metacientífica, pero que se sigue moviendo dentro del ámbito de investigación de la escena, en la que se da pie a que los marcos teóricos se modifiquen, se da pie también a que se abran reflexiones que orienten o reorienten según qué líneas de investigación. ¿Sabes? Creo que en ese punto en el que puede decirse, fíjate, precisamente como inteligencia sentiente funcionamos así, la realidad la captamos así o así, tal. Precisamente así es como elegimos estas variables y no otras, es como podemos pensar el siguiente paso. Es verdad que estoy ofreciendo, creo que una respuesta muy vaga, muy ambigua, pero de alguna manera pienso que evidentemente alguien que está muy, muy, muy metido en su campo de investigación cualitativo, categorial, cerrado, por lo general no suele tener interés en esta apertura. Eso es cierto. Pero si hay un espacio para hablar, el dicho de Maripronto, para hablar de Zubiri en medicina, es en estos espacios, valga la redundancia, en los que se permite hablar de eso, de por qué has hecho una cosa y no otra, por qué has seleccionado un marco y no otro, cuáles pueden ser las limitaciones de este marco, cuál crees que va a ser la siguiente técnica estadística, etcétera. En ese medio paso o paso intermedio entre la estricta labor científica y ya la labor filosófica. Ahí es donde creo yo que hay espacio para la nutrición. No sé si con eso te aporto algo. No, es una buena pista que estás dando en términos de ello. Sí, hay que buscar espacio y no lo niego. Lo problematizo porque es la realidad en la que nos movemos y nos enfrentamos, ¿ya? Y entonces, igual, en mi área hay ciertos espacios en donde tú puedes hacer ese tipo de diálogo. Y por lo que menciono que es tan importante, y yo no sé quién escogió la lectura complementaria de esto, pero es tan importante porque nos permite a nosotros ver claramente y poder entonces empezar a mover y dilucidar en qué sentido podemos cambiar, enfocar o podemos dialogar y con nuestros propios compañeros en términos de ellos. Gracias, sí da un punto. Eso no significa que se para, sino que creo que es algo que tenemos que seguir conversando y especialmente Gerardo, como dice, la relojía es un espacio en donde ello da, porque con subir y nos quedamos en el primer momento y nos quedamos allí, ¿ya? Versus que en la relojía nos da la oportunidad de exactamente movernos hacia ese segundo momento. Pues muchas gracias, César, y muchas gracias, Jean Paul. Eh, Bien, tenemos a Carlos entre nosotros, aunque pues dice que tiene mala conexión y que podría pasar más o menos como antes. Bien, no sé si hay alguna otra mano por ahí levantada que no he tenido en cuenta, ¿no? Bien. Pues este último punto es muy interesante, ¿no? Porque
sí abre la discusión de pues justamente hacer ese esfuerzo, por así decir, reológico, ¿no? De ir a la experiencia eh, de la cosa y ver lo que la cosa acusa para poder plasmarlo y ver las insuficiencias que tienen pues, algunas de las explicaciones presentes o algunos de las formas o métodos de explicaciones recientes. Vale, me están avisando que ya podemos ir, hemos cumplido el tiempo de la discusión, simplemente, bueno, hemos revisado este capítulo sexto de Subir y la estructura formal del logo sentiente. Hemos visto a través de la exposición de José, pues un poco cómo sería esa estructura, cómo la aprehensión es noérgica, cómo la evidencia es una visión exigencial, ¿no? De esa oquedad de la cosa. Hemos visto también una estupenda exposición de la primera meditación de Husserl, de las meditaciones cartesianas, cómo él parte justamente de los juicios de la conciencia, eh, ese cogitatum, y en el medio es donde está la cognición, y subrayábamos un poco en la discusión, pues evidenciar o subrayar el dinamismo de la cognición y cómo ese dinamismo va a tener, por así decir, otras consecuencias, como decía César, esa parte de que está también esa evidencia biografiada, ¿no? Y cómo el juicio actúa ya en evidencia, ¿vale? Y esas maneras, de alguna manera, de aproximarnos a lo real, y cómo señalaba al final esa idea de John Paul, de cómo esto es un problema, en cierta forma, cómo es un tema abierto, ¿no? Cómo de alguna manera hacer no una reducción fenomenológica, pero sí una reducción ad realitatem, ¿no? A la cosa real para poder hacer una depuración pues de muchas posturas logicistas o que esconden presupuestos logicistas. Pues con esto me parece que ha sido una sesión que hemos aprovechado. Nos vemos la próxima. Les recuerdo la fecha de la próxima sesión, que lo tengo aquí anotado. Nos vamos a ver el 26 de septiembre. Nos va a exponer por un lado Aurora, el capítulo 7 de Zubiri, y Enrique Aramendia nos va a exponer la teoría general de esos hacedores de verdad, los truth makers, ¿vale? Y entonces yo creo que pues van de la mano de alguna manera con lo que hemos ido viendo, y seguramente va a ser también una sesión muy enriquecedora. Pues simplemente agradecerles a todos, agradecerles el esfuerzo realizado a los expositores y todas las intervenciones y el interés de todos los participantes. Entonces quedamos emplazados hasta la próxima reunión y muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno. Gracias a todos. Venga.